Hola, bienvenidos a Poder Ciudadano, el programa de investigación periodística en las regiones. ¿Qué tal, amigos? Estamos con Carlos Monge, él es un experto en temas de industrias extractivas y descentralización, para conversar un poco sobre el tema de las elecciones, los candidatos a las regiones con más canon minero, qué perfil tienen estos candidatos, son cuestionados, ¿no? A la gente le interesa esto. Estos temas vamos a conversar con Carlos Monge. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Poder Ciudadano. Carlos, quisiera que le puedas explicar un poco a las personas que nos están viendo qué significa el tema del canon minero, cuánto es que reciben las regiones normalmente, por qué las reciben y cómo deberían repartirlas, cuál es la responsabilidad regional y también del gobierno central. Hay que explicar que el canon no es un pago, el canon es un mecanismo de distribución de dos pagos que son el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras y en general las empresas extractivas en el rubro de minería, de gas, de petróleo, de hidroenergía, de pesca y deforestación. Pagan como cualquier otra empresa su impuesto a la renta, pero en virtud de la ley del canon, la mitad de ese impuesto a la renta va a la región donde se genera esa actividad económica. Y la regalía es el pago que hacen las empresas mineras y petroleras por el derecho de acceder a la materia prima, que es el recurso natural, petróleo, gas o minerales, que el Estado les da en concesión. Entonces, toda la regalía va a las regiones productoras, la mitad del impuesto a la renta va a las regiones productoras, y ahí adentro se reparte. ¿En qué se gasta? ¿En qué se debe gastar? Bueno, de acuerdo a la norma se gasta en obras de infraestructura. Okay. No puede gastarse en lo que se llama gasto corriente, no te puedes contratar un chofer o una secretaria con ese dinero, tienes que construir algo. Pero en un momento se flexibilizó la norma y se permitió un porcentaje chiquito para lo que se llama gasto de preinversión, para poder contratar consultores, por ejemplo, para hacer el proyecto, que pase por el SNIP y todo eso. Y luego se amplió otro porcentaje un poco mayor que puede gastarse en mantenimiento de esa misma obra pública ya construida, lo cual ha abierto la puerta para un manejo muy clientelista y populista, porque a través del concepto del mantenimiento los gobiernos regionales y locales pueden contratar una enorme cantidad de gente. Hay un par de distritos donde el 100% de los adultos del distrito están contratados bajo el concepto de obra de mantenimiento. Entonces, ¿cómo sobrevive la democracia cuando el 100% de los adultos son empleados del alcalde que se lanza a la reelección? Estábamos viendo un poco el mapa de las regiones y de cómo las tres regiones con mayor canon minero, que son Ancash, Cajamarca y Cusco, son regiones que ahorita tienen una serie de candidatos a la presidencia regional que son bastante cuestionados. En Ancash hay 13 candidatos a las regiones, de los cuales 11 tienen algún entuerto. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Te parece que es un tema común, normal, viene pasando hace mucho? Me parece que hemos fracasado en el intento de crear mecanismos institucionales a través de la ley del sistema de partidos políticos, la ley de partidos políticos. Hemos fracasado en el intento de crear mecanismos institucionales para que las élites políticas regionales se expresen de manera institucional y disputen políticamente a través de las elecciones para administrar aquella parte de la torta del Estado que ahora les toca manejar en virtud de la descentralización. Más bien lo que hemos logrado es reproducir a nivel de los espacios regionales todos los vicios de una política caudillista, en donde el acceso a estos gobiernos regionales y especialmente a una de las provincias y distritos de estas regiones productoras que más canon recibe se ha convertido en el botín, ¿no es cierto?, que disputan una serie de personajes que en la mayor parte de los casos no es que tengan una visión, una orientación programática, una ideología, o que sean parte de un proyecto político mayor a nivel nacional, sino lo que disputan es la administración de ese pedazo de la torta que está puesta. Entonces, ¿y la gente, y la población, y los ciudadanos que ven, por ejemplo, en estas tres regiones con tanto dinero? Porque eso se sabe, la gente sabe que hay dinero, y sin embargo no tiene las condiciones mínimas para vivir, pero tampoco lo exige, porque su voto no representa lo que quisieran, ¿no?
¿Cuál es ahí su voto no representa lo que quisieran, o de repente sí, sí, en el sentido de que desde Fujimori, en esta campaña permanente, acuérdate que fue de demolición sistemática de todo intento de hacer política partidaria seria, lo que se crea es una cultura mayoritaria en la ciudadanía donde la relación es un toma y daca, ¿no? Entonces tú tienes campañas como la de Ancash, en donde la oferta es un sistema tipo cash transfer, que lo hay en Alaska, o sea, no es que esté malo per se, y lo han trabajado en Bolivia para varios sectores específicos de la población, pero aquí es una oferta electoral del corte: si yo salgo con la renta de la minería, le pongo 500 soles mensuales en el bolsillo a cada ciudadano. Esa es mi única oferta electoral, ¿no? ¿Y la gente? Y la gente, acepta. Bueno, empata, porque esa es la cultura política que se viene construyendo desde hace 3 décadas en el país, que es el clientelismo absoluto, ¿no? Ahora, no solamente tenemos candidatos como Álvarez, porque Álvarez, digamos que es de una talla mayor, mafia, como Tumbes, ¿no? Entiendo, es ese perfil más o menos. Sino también gente que no tiene estudios, por ejemplo, ¿no? Cosas que, digamos, no tiene no ha declarado sus ingresos en sus declaraciones juradas. O sea, gente realmente que tiene cosas ocultas, ¿no? Que realmente no da la talla para el cargo. Bueno, digamos, yo creo que al estilo francés lo que hay que es tener un servir de verdad. O sea, hay que crear una carrera pública para ser funcionario, incluso en los espacios locales. Tú no debieras poder ser ingeniero de obras o contador o auditor o lo que sea si no pasas por algún proceso, digamos, de formación profesional para poder hablar de una carrera pública. En cuanto a los candidatos como tales, bueno, de los mejores alcaldes que yo he conocido eran campesinos que con las justas tenían la primaria, pero eran gente con valores y gente honesta, ¿no? Entonces, más que el tema de la formación, yo diría, entonces yo sí creo que hay que endurecer los requerimientos y endurecer brutalmente las sanciones para el cual, por ejemplo, el que miente en su hoja de vida, por ejemplo, o el que oculta algo significativo, ¿no? Y si dices no sé, entonces preso por idiota, ¿verdad? O sea, si no eras corrupto, eras un idiota, porque no conocías los requerimientos para el cargo. Exacto. Pero para adentro, inhabilitado para siempre, una cosa recontra drástica. Y lo segundo, que va a sonar extraño viniendo de un descentralista activo, convicto y confeso, es que yo creo que hay que reparar la ley del sistema de partidos. Yo pienso que hay que volver a un sistema nacional de partidos recontra exigente, donde, por ejemplo, si tú eres un Castañeda y negocias con un Álvarez, que él te haga la campaña en Ancash, a cambio de lo cual tú llevas en su lista a un Heriberto Benítez para que luego lo cuide en el Congreso, ya. Entonces, la cadena. Yo haría una ley donde diría, uno, Álvarez tendría que haber sido militante de Solidaridad Nacional. Hay que eliminar la figura del movimiento regional, de la organización política local, autónoma. O sea, si quieres hacer política, tienes que ser parte de un partido nacional. Y el jefe tiene que ser corresponsable. Es decir, Castañeda tendría que ser tan responsable como Álvarez de lo que Álvarez ha hecho. Mañana digas, mira, en el Perú, ¿cuántas ideologías hay? 6, 5. Bueno, habrá pues 5 partidos nacionales que las representen. Tendrá que haber una derecha autoritaria, tendrá que haber una derecha liberal, tendrá que haber pues un centro socialdemócrata, tendrá que haber una propuesta de izquierda. Y para de contar, el resto son aventuras personales que no expresan visiones claras de país. Entonces yo sí creo que debemos apuntar con claridad eso. Y el que quiera hacer política tiene que ser desde una posición doctrinaria expresada en una organización nacional y tiene que meterse a hacer carrera. Hacer un servir, exacto. Ok. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que cortar ya, pero ha sido un placer realmente conversar contigo y probablemente tengamos nuevamente una entrevista ya que se acercan las elecciones. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente edición.